del software Power View, el cual es el software para descarga y análisis de resultados de los equipos analizadores de redes de la marca Metrel. Entonces, una vez que hayan instalado el software, dependiendo de la versión o del sistema operativo que tenga su computadora, ya sea 32 bits o 64 bits, hay que instalar la versión que les corresponda. En su escritorio van a tener el icono que dice Metrel Power View, entonces le damos doble clic, me aparece el software. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar archivos que ya hayamos registrado o hagamos hecho la medición con el equipo, ya sea 7 días, 15 días, un mes, etcétera. Entonces hay dos opciones. Una que me dice aquí descargar. Esta la voy a usar para conectarme con el cable USB de mi computadora al equipo, al analizador de redes. Pero bueno, haciéndolo de esta forma nos llevamos más tiempo el descargar o importar los resultados que si yo extraigo la memoria del equipo analizador de redes, la micro SD, la inserto en uno de los puertos de mi computadora y de esa forma va a ser más rápida la importación. Entonces, por ejemplo, ya que insertamos la memoria micro SD en mi computadora, en la computadora de ustedes, le damos aquí clic donde dice importar desde directorio. Entonces, tengo que seleccionar la ruta del disco donde tengo esos datos o los registros. En este caso aquí lo tengo en la unidad E. Le digo aceptar, maximizo esta ventana y estos son los archivos que yo tengo guardados en esta memoria micro SD. Entonces, observen aquí yo tengo muchos registros de eventos, como dice activado, y el icono es como una oscilografía transitoria, en lo cual me indica que son eventos de voltaje. En este ejemplo, en este registro, yo tengo muchos registros de eventos de voltaje. Si yo no quisiera importar esos, aquí por ejemplo le digo deshabilitar forma de onda. Entonces observen cómo ahorita nada más se me hacen visibles lo que es la medición instantánea, es decir, la captura de fotografía en un instante del inicio de la grabación, y el registro general que lo dejamos una semana o el periodo de tiempo que yo necesite. Entonces selecciono esos dos, por ejemplo, y le digo importar. Entonces está importándose. Si observan, es mucho o es rápido. Si lo hiciera con el cable USB, a lo mejor no voy a tardar unos 10 minutos, 15, dependiendo del periodo de integración con el cual estuve registrando con el equipo y de los días que estuvo grabando. Entonces aquí está haciendo la importación. Lo que estamos haciendo es que de los datos guardados en la memoria micro SD, yo estoy importándolo al software directamente ya para poder visualizarlo y trabajarlo con el software Power View. Entonces vamos a esperar, y aquí ya lo hizo, ya importó. Y tengo en estos dos iconos registro general y instantáneo de forma de onda. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre, ya que los importamos, nos vamos en archivo, guardar como, y yo le escribo aquí un nombre. Por ejemplo, ahorita le voy a poner el nombre ejemplo y del día de hoy, 20 de octubre del 21. Pero ustedes le pueden poner el nombre que les ayude a familiarizar la instalación o el lugar donde hicieron la medición. Entonces, ya que está guardado, ahora sí, ya está en el disco duro de mi computadora y con la extensión PW, que es la extensión del software Power View. Si yo quiero empezar a analizar esta información, observen cómo, dándole un clic a un lado donde dice registro general, tengo ramificaciones como en el explorador de Windows, y aquí tengo toda la información del registro general, es del periodo que pusimos a grabar el equipo, y acá donde dice instantáneo es la foto, el snapshot que me tomó al inicio de la grabación, y son los valores instantáneos que también yo aquí puedo visualizar. Por ejemplo, si entramos a lo que es el instantáneo, igual en la ramificación en el más donde dice B y F, es para visualizar el valor de tensión. Por ejemplo, fase 1, fase 2, fase 3 de tensión, y corriente fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no?
Entonces yo aquí veo el valor instantáneo de ese registro. Cuando empezamos la grabación, vemos la onda senoidal del voltaje medido, la onda senoidal de las corrientes. Si observan, aquí hay mucha distorsión. Aquí en la parte superior o en este submenú me aparece un icono donde dice información del registro. Por ejemplo, aquí me dice la fecha en el cual iniciamos esta grabación instantánea o esta medición instantánea, la tensión nominal del sistema que yo configure, que esta es la que yo debo de configurar en el equipo de fase a neutro, el valor de relación de transformación. Por ejemplo, aquí fue una medición en el punto de conexión, de acuerdo como lo pide el código de red, es decir, referido a la media tensión. Entonces ingresaron o se ingresó para la medición el valor de relación de transformación del TP, y aquí visualizo el valor de fase a neutro que se ingresó de 7600 volts fase a neutro. Y para el caso de las corrientes, el tipo de pinzas que se utilizó, la pinza A1588, que es el modelo para medir corrientes menores a 5 amperes. Y aquí veo la información de relación de transformación de corriente ingresada, el tipo de conexión, un sistema de 4 hilos. Y aquí me dice el estatus de la comprobación de conexión, es decir, si yo conecté bien este equipo. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo donde me muestra que por alguna razón el usuario que conectó este registro, bueno, este equipo y empezó a medir corrientes, el rango adecuado que debió de haber seleccionado fue de 5 amperes y tomó el de 50, entonces me aparece un tache, ¿no? Normalmente en el equipo, cuando ustedes lo configuran y lo ponen, antes de ponerlo a grabar, en comprobación de conexión, siempre les debe de aparecer siempre todo palomeado, indicándoles que está bien conectado el equipo. Y aquí me dice el modelo utilizado, el número de serie. Entonces, yo aquí me doy cuenta, uno, que conectaron bien el equipo. Luego, medidor, estos son los valores instantáneos en ese momento, valores de tensión por fase, corriente, frecuencia, THD de tensión, THD de corriente, es decir, toda la información, todos los valores instantáneos aparecen aquí en esta parte donde dice medidor. Luego la forma de onda de ese valor instantáneo de tensión y corriente, la tabla de cada punto y el diagrama fosorial en ese momento. Entonces aquí veo B1 y 1, B2 y 2, B3 y 3. Entonces de esta forma yo estoy viendo los valores instantáneos. Si ya no quiero visualizar o ya terminé de analizar la información instantánea, me voy ahora donde dice registro general para visualizar los perfiles y las gráficas de cada uno de los parámetros registrados. Por ejemplo, habilito tensión, B1, B2, B3. El instantáneo ahorita, por ejemplo, lo cierro aquí en la cruz y entonces voy a visualizar solamente valores de tensión de fase. Entonces, este archivo, por ejemplo, que acabamos de importar, yo puedo cerrar y ya está en mi disco duro, en el de mi computadora. Entonces, yo si quiero analizar la información que ya tenga guardada en mi computadora, me voy aquí a archivo, abrir. Y por ejemplo, aquí tengo el que guardé, ejemplo 20 de octubre del 21, y algunos otros registros. Por ejemplo, ahorita vamos a abrir uno de una medición que hiciste en el lado, en una instalación en el punto de conexión, como lo marca el código de red, en el secundario, mediano el secundario de los TPs y TCs, en una instalación de 35 kbs o de 34.500. Entonces, como ya lo tengo guardado en mi computadora, yo le doy a abrir, ahí me aparece la información. Vamos a ver el registro general. Entonces, donde dice BIOF igual, como pueden ver aquí, yo si quiero ver tensión, corriente y frecuencia es este punto. Si quiero ver potencia y energía, le daría clic aquí. Si quiero ver el flicker, armónicos, THD, interarmónicos, el desbalance, temperatura, si es que conecté el sensor de temperatura. Es decir, toda la información, el equipo la guarda. Cuando nosotros ponemos a grabar el equipo, le hace la grabación completa. Y ya nosotros podemos ir seleccionando qué queremos visualizar en el software. Entonces ahorita le voy a poner aquí tensión. Y por ejemplo voy a hacer tensión entre fases 1 y 2, 2, 3.
3.1 para que veamos, por ejemplo, aquí lo relativo a una instalación, un sistema nominal de entre 4.500 volts, entre fases, y aquí veo el perfil de esos valores de tensión por fase, perdón, entre fases. Habilito ahorita, por ejemplo, corriente también, clic en corriente y 1, 2 y 3. Entonces, de esta forma yo estoy visualizando en una sola gráfica los tres valores de tensión, de corriente. Igual aquí donde dice información de registro, le doy un clic. Me dice cuándo empecé el registro, el 19 de septiembre del 2019 y terminé el 26 de septiembre del 2019. Duró exactamente 7 días, o confirmamos así el equipo para que me diera durante 7 días con intervalos de medición de cada 5 minutos. Luego se ingresó la tensión nominal de fase neutra de 19.900, la relación de CTP, el tipo de sondas que se utilizó, un sistema de 4 hilos, el equipo utilizado. Entonces yo aquí voy a ir visualizando las tendencias de los registros que hayamos realizado, ¿no? Entonces aquí veo las gráficas donde dice tabla en valores precisamente. Cada 5 minutos aquí veo la fecha y la hora, los valores de tensión. Y entonces me voy a gráfico de tendencia. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Primero es ir analizando la información de lo que a mí me interese. Entonces, en estas gráficas, si observan aquí me aparece la indicación de lo que corresponde. Ahorita tengo habilitado para visualizar esa gráfica de tendencia, un valor promedio y valores máximos. Y esa tabla de esos valores, si yo me ubico en un punto, por ejemplo, aquí sobre la tabla, me va a decir a cuál corresponde, o viceversa. Si yo me pongo aquí, por ejemplo, me dice que corresponde, me lo ilumina en color verde, a ese punto del registro. Si yo no quiero visualizar, por ejemplo, esto, lo que me indica que sea el valor promedio, el valor máximo, aquí tengo una serie de iconos que me permiten habilitar o deshabilitar opciones en la gráfica. Por ejemplo, aquí tengo, no sé si lo alcancen a ver, pero aquí dice, me posiciono en cada uno y me dice, por ejemplo, este icono dice mostrar leyenda del gráfico. Si yo le doy un clic ahí, ya me ocultó la leyenda del gráfico. Si le doy nuevamente ahí clic, me la habilita. Luego a un lado tengo uno dice mostrar tabla de la vista en la vista gráfico. Clic y me deshabilita esa tabla, clic, la habilito. Por ejemplo, si quiero ver los marcadores de datos, le doy un clic ahí y se observan ahí son los puntos de cada 5 minutos de los intervalos de registro que hizo el equipo. Si a mí no me gusta visualizar la gráfica de esa forma, deshabilito lo que dice aquí, mostrar marcadores de datos, y me aparece una gráfica un poquito más limpia. Entonces aquí yo tengo opciones, por ejemplo, aquí me dice alternar presentación, intervalo mínimo. Si yo no quiero ver los valores mínimos o verlos, le doy clic y me los habilita. Le doy clic, deshabilita. Si yo, por ejemplo, aquí dice presentación, intervalo promedio, le doy un clic, por ejemplo, ahorita que está habilitado y ya me los va a deshabilitar. Entonces ahorita nada más estoy viendo el valor máximo. Lo habilito y luego tengo aquí intervalo máximo igual, lo deshabilito. Y nada más estoy viendo los valores promedio. Entonces yo aquí tengo iconos que me van a permitir a mí visualizar la información de los gráficos que yo estoy obteniendo aquí o que me dio el equipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ir haciendo? Ahorita voy a deshabilitar, por ejemplo, la corriente y nada más tengo las tensiones habilitadas. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un reporte solamente de voltaje, entonces, por ejemplo, aquí donde dice registro general, clic derecho, y tengo varias opciones que me da para seleccionar. Una es cortar, copiar, eliminar, y aquí tengo crear informe genérico de las vistas actuales. Entonces yo, por ejemplo, le puedo dar ahí crear informe genérico, le doy un clic, y observen aquí me va a aparecer una pestaña porque me va a hacer un informe, ya me apareció,
Entonces me pone registro general, la hora de inicio, la duración, es decir, la información que hace rato les mostré, el equipo y la gráfica que yo tengo en ese momento abierta con el software. Entonces yo a esto me da la posibilidad de decirle aquí guardar como, y entonces yo aquí le doy un nombre. Por ejemplo, aquí le pongo ejemplo, vista 20 de octubre del 21. Y le digo guardar. Entonces me voy a esa carpeta que está en mi escritorio. Y aquí tengo ejemplo vista 20 de octubre, ya está en Word. Entonces le doy doble clic y aquí ya tengo un reporte generado con las vistas. Es decir, yo aquí ya puedo agregar el membrete de mi empresa, el logotipo, fotografías, más información detallada de la instalación. Y entonces, por ejemplo, ya hacer un reporte personalizado y yo, por ejemplo, escribir conclusiones o observaciones dependiendo de cada análisis que haga. Por ejemplo, aquí tengo abierto de voltaje. Yo puedo hacer un análisis del voltaje, por ejemplo, editarlo y hacer lo que yo quiera. Me regreso al software. Por ejemplo, una de las herramientas que trae y que me han preguntado frecuentemente es que en este gráfico de tendencia me dicen, oye, ¿sabes qué? De los 7 días yo quiero saber cuál fue el valor máximo, cuál fue el valor mínimo y cuál fue el valor promedio más alto de ese intervalo. Bueno, si ustedes quieren hacer esa opción, hay unos marcadores que yo habilito. Entonces me posiciono aquí al inicio del registro y le doy clic derecho. Le digo ajustar marcador 1. Y observen, me aparece aquí un marcador. Y luego me voy al final y le doy clic derecho. Ajustar marcador 2. Entonces, de esta forma, yo ya seleccioné un intervalo, que es decir, los 7 días del registro que hizo el equipo. Y ahora en la parte, si observan aquí me desplazo, en la parte izquierda superior, tengo dos opciones que dice análisis de armónicos y mediciones marcadas. Si a ustedes no les aparecen mediciones marcadas cuando recién instalan el software, se van a ver. Y aquí hay una opción que dice ventana de mediciones marcadas. Si no les aparece, aquí hay que darle clic, ver, ventana de mediciones marcadas. Y aquí les va a aparecer. Entonces yo me voy aquí y observen, cuando me posiciono ahí, me aparece lo que yo tengo seleccionado o habilitado, que sería nada más, si observan aquí, nada más tengo habilitado que me muestre el valor medio o promedio y el valor máximo. Si yo habilito el valor mínimo, ahí está, mínimo, máximo y promedio. Entonces me voy a análisis de mediciones marcadas y aquí me aparece de ese intervalo de los marcadores 1 y 2, los valores de tensión máximos, mínimo y promedio. Entonces yo de aquí puedo ver cuál es el más alto, por ejemplo, de ese intervalo. Entonces aquí me los muestra de B1, 2, 2, 3 y 3, 1. Entonces esta información, por ejemplo, si yo le doy aquí un clic derecho sobre la tablita que me aparece, dice copiar toda la tabla. Y entonces aquí copiar y me puedo ir a Word y le digo pegar. Y entonces yo puedo ir haciendo un reporte y, por ejemplo, si a mí me piden o quiero yo mostrar cuál es el valor máximo, mínimo y promedio de este intervalo, ya lo puedo ir haciendo, ¿no? Para eso me sirve estos marcadores. Me regreso al programa y, por ejemplo, habilito la corriente. Y entonces todo lo que yo tenga habilitado, las tres fases, I1, I2 y 3, mediciones marcadas, y ahora observen, no solamente están los voltajes, también están las corrientes. Entonces todo lo que yo tenga habilitado aquí, de gráficas, y con los marcadores habilitados,
me va a mostrar la información de la tabla de valores mínimo, promedio y máximo, ¿no? Ahora, yo deshabilito los voltajes, por ejemplo, y que digo, bueno, quiero ahorita en el reporte, ahora ingresar lo de las corrientes. Entonces aquí, por ejemplo, clic derecho sobre la gráfica, y ahí tengo dos opciones que dice copiar como mapa de bits o como metaarchivo. Yo recomiendo darle como metaarchivo porque me da una mejor resolución al momento de pegarme esa gráfica. Y entonces aquí ya está pegada esa gráfica en el archivo de Word que yo tengo. Entonces yo, por ejemplo, ahorita, bueno, ya es irla manipulando. Ahorita, por ejemplo, lo voy a hacer deshacer. Voy a insertar un cuadro de texto. Y ahí le digo pegar, ¿no? Entonces yo aquí así puedo ir agregando las gráficas, por ejemplo, ahora de corriente, si es que tengo que hacer un análisis de las corrientes, voy haciendo eso y aquí tengo. Y entonces voy creando un archivo en Word con la información que yo quiera. Me regreso al programa. Por ejemplo, dice, bueno, no, ahorita quiero, deshabilito corrientes. Y dicen, quiero la gráfica del factor de potencia. Entonces me voy a potencia, consumida, combinados, potencia y energía activa. No es aquí, eso es para ver las potencias. Y aquí, pero sin combinados, tengo potencia activa, reactiva, aparente, y aquí está el factor de potencia. Entonces yo habilito factor de potencia. Y aquí lo que el software me permite a mí visualizar es el factor de potencia cuando fue totalmente capacitivo. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí. Si observan en esa instalación, no hay factor de potencia cuando fue totalmente capacitivo, no me aparece nada. Cuando fue totalmente inductivo, ahí está. Y el total, es decir, la combinación, porque hay instantes que puede ser capacitivo, instantes que puede ser inductivo, y aquí en factor de potencia total, me da la combinación de ambos, ese sería el que yo tengo que visualizar, y aquí yo ya estoy viendo el comportamiento del factor de potencia. Si observan, bueno, en esta instalación anda entre el punto 95 hacia arriba, punto 97, y pues a lo mejor el más bajo, si lo podemos ver así, podría ser en este punto 94, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta instalación de media tensión en factor de potencia no tiene problemas. Lo mismo le digo aquí, copiar como metaarchivo, me voy a Word, estoy creando mi reporte de prueba, le digo aquí, cuadro de texto, control V, y entonces ya ingresé la gráfica de factor de potencia. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una forma de cómo yo puedo ir haciendo mi reporte con vistas actuales de lo que yo quiera visualizar. Me regreso al software y por ejemplo, que quiero ver el desbalance. Deshabilito el factor de potencia y quiero ver el desbalance de corriente. Entonces me voy aquí, desequilibrio, un clic, tengo las opciones y aquí tengo desbalance de tensión, secuencia negativa, secuencia cero, que el desbalance de tensión sería el B minúscula negativo y el desbalance de corriente es el I minúscula negativo. Habilito ese. Y aquí ve el desbalance que tiene esta instalación. Entonces, voy viendo, tengo un desbalance, pues ahí anda entre 1%, máximo 4 o 5%. Entonces, igual quiero aquí copiar como metaarchivo, me voy a Word, inserto un cuadro de texto, y así sucesivamente. Entonces yo puedo ir haciendo mi reporte, control V,
y de las gráficas, ¿no? Entonces es una opción de cómo generar un reporte. Ahora, y aquí le doy guardar. Entonces yo ya lo puedo ir, como les comentaba, el membrete de mi empresa, fotografías, información que a mí me permita hacer un reporte un poquito más completo. Esa es una opción. La otra es que ya el software ya trae algunos programas automáticos para generar unos reportes igual de forma automática. Pero bueno, entonces no se les olvide esta opción que trae, porque sí es muy útil y algunos clientes lo que me dicen es que, ¿sabes qué? Yo quiero sacar el valor máximo, mínimo y promedio de las tres corrientes en el intervalo registrado, entonces no se les olvide, clic derecho, ajustar marcador 1, o por ejemplo, yo quiero, ¿sabes qué? Nada más de los últimos 3 días, entonces aquí clic derecho, ajustar marcador 1, clic derecho, ajustar marcador 2, y entonces aquí en mediciones marcadas estoy viendo esos valores mínimo, promedio y máximo del intervalo de estos dos marcadores. Entonces que no se les olvide esta opción. Ahora, algunos aunque trae esta opción me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero exportar los datos de esta gráfica en Excel. Ah, bueno, eso también se puede hacer. Le dicen aquí archivo, exportar. Y por ejemplo, aquí dice Excel, pero antes de darle yo clic en exportar Excel, si yo le doy clic aquí, lo que va a hacer el software es exportarme todo. Es decir, me va a hacer una hoja en Excel de, no sé, 150 columnas, donde me va a exportar todo, tensión, corriente, potencias, armónicos, flicker, toda la información de lo que midió el equipo. Entonces, para yo exportar solamente, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Yo nada más quiero corrientes. Ah, bueno, creo un filtro. Aquí dice nuevo filtro, le doy un clic ahí. Y dice, ¿sabes qué? Yo nada más quiero corriente, selecciono corriente. Y le doy clic en esta flecha. Tipo de intervalo, ¿qué quiere exportar? Valor promedio, valor mínimo y valor máximo. Quiero los tres. Ah, bueno, mínimo, máximo, promedio. Aceptar. Y tipo de unidad, ahorita lo dejo habilitado absoluto y le digo aceptar. Entonces lo que estoy creando es un filtro donde yo voy a exportar corriente del neutro, fase 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, es decir, cada una de las fases. Pero dicen, ah, bueno, yo no quiero la corriente del neutro, entonces la quito, digo sí, el neutro también, es decir, valor máximo, medio y promedio del neutro no me interesa. Entonces ahorita sí ya nada más tengo habilitado valor mínimo de la fase 1, mínimo de la fase 2, mínimo de la fase 3, máximo de fase 1, máximo de fase 2, máximo de fase 3 y promedio de fase 1, promedio de fase 2, promedio de fase 3. Y entonces aquí le pongo el nombre del filtro y ahorita le voy a poner un nombre que se me ocurre, le digo filtro de corrientes y le digo aceptar. Entonces ya lo guardé ese filtro y lo busco ahora aquí, donde dice seleccionar, ahorita tengo ninguno. Y entonces busco el que acabo de crear y aquí está filtro de corrientes. Entonces le digo aquí. Y ahora sí le digo exportar. Le digo en qué ruta quiero guardarlo. Lo voy a guardar en lo que es mi escritorio. Escritorio, no en archivos. Acá está escritorio. Esta carpeta. Y le voy a poner corrientes nada más. Le digo guardar. Entonces me voy a esa carpeta. Y aquí está el archivo en Excel de corrientes. Le doy doble clic. Le digo que sí. Maximizo. Perdón. Lo minimicé. Ahí está. Le digo aquí cerrar. Entonces aquí igual me aparece hora de inicio, hora de terminación, 7 días. Es toda la información que ya les había mostrado. Y luego aquí en mediciones, observen, me pone la hora, la fecha. Y solamente me exporto las corrientes mínimo, máximo y promedio. Entonces aquí yo nada más tengo eso y ya con esta información yo puedo usarla de la mejor forma que yo quiera.
Si hubo alarma del sistema, aquí me aparece también. Y condiciones de grabación, ¿no? Entonces yo aquí ya puedo graficar yo manualmente estas corrientes aquí en Excel o manipular o manejar los datos dependiendo de la información que yo quiera. Entonces, con esta opción yo tengo la posibilidad ya de hacer un reporte con vistas actuales, creando un nuevo informe o en Excel, ¿no? Que hay algunos que me han preguntado que si se puede hacer, esas son hasta ahorita las dos opciones. La tercera opción sería clic derecho sobre el registro general. Me aparecen muchas opciones aquí, pero bueno, lo importante es que aquí viene crear un informe dependiendo de algunos ya programas o requerimientos que han pedido en ciertos países. Por ejemplo, aquí tengo crear un informe según la N50160, que esa es una norma europea, la norma europea de calidad de energía. Esta que dice Oceanergim es de Perú, aquí coreano, y esta tengo la norma americana. Si yo quisiera crear un informe de acuerdo al IEEE 519, lo puedo hacer. Y luego tengo aquí de crear un informe de energía, es decir, para que me contabilice o me muestre unas gráficas o unas barras indicativas por día del consumo de energía, informe de demanda de energía, y aquí tengo uno que dice código de red, que en base a que está realizado este reporte de código de red. Este código de red está elaborado en función de precisamente el documento código de red que, déjenme buscarlo porque yo ya lo tenía abierto. No sé qué pasó, pero bueno, si no te lo abrimos. Entonces voy a buscar ese documento. Aquí tengo publicado en el diario oficial. Entonces aquí me dice requisitos o manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión de centros de carga. Entonces, este reporte que viene en el software Power View está en base a este documento, a los requerimientos en tensión, de hacer las mediciones como dice aquí. Dice, los centros de carga que emanen o se relacionen a las actividades de suministro calificado básico último recurso que estén conectadas en alta o media tensión cumplirán con los requerimientos de este manual. Entonces, aquí claramente me dice que responsabilidad de los centros de carga conectados al sistema eléctrico nacional en alta tensión y en media tensión. Los criterios contenidos en el siguiente apartado sean referidos al punto de conexión. Entonces, si observan, aquí en ningún momento indica que vamos a hacer la medición en el secundario del transformador principal, que es de 480, 440, 220. No, lo que me dice el código de red es que la evaluación que yo haga de un centro de carga la debo hacer en el punto de suministro de la media o alta tensión en base a esta tabla que tengo aquí en este documento. Entonces, si observan, empieza desde 13.8, que es la tensión de media tensión que hay más baja para la red de distribución de CFE, 23.000, 34.500, y de ahí para valores de alta tensión desde 115 hasta 400 kV. Entonces, el programa, precisamente si yo aquí le doy clic derecho, crear reporte código de red, por ejemplo, me aparece esta opción. Nuevamente voy, clic derecho, reporte código de red, me aparece esta primera ventana. Aquí, bueno, por la resolución de mi pantalla, bueno, me aparece y aquí tengo dos opciones que dice seleccionar y borrar. Seleccionar, borrar. Ustedes lo van a visualizar y aquí dice insertar. ¿A qué se refiere esto? Yo aquí puedo crear en seleccionar. Por ejemplo, ingresar la información de mi empresa o de su empresa. Aquí, por ejemplo, está mi nombre, la empresa, su dirección, correo electrónico y el logotipo. Y aquí pueden crear una base de datos
de diferentes empresas, le digo aceptar. Luego igual, del cliente, puedo seleccionar varios clientes, crear una base de datos de varios clientes. Ahorita estoy haciendo el mismo de la empresa de nosotros, le digo aceptar. Y aquí si yo quiero agregar un, no sé, un diagrama unifilar o algo, lo que sea que esté en JPG, le digo aquí y lo va a insertar en el informe del código de red. Entonces aquí le digo aceptar. Entonces me aparece, si observan, un programa alternativo que dice aquí código de red. Ahorita lo maximizo, aquí le doy un clic para que me lo maximice al tamaño de la pantalla. ¿Y qué es lo que tengo? Primero dice voltaje nominal LL, o sea, entre fases. Entonces yo aquí tengo que seleccionar cuál es la tensión nominal de esta instalación, que es de 34.500, 34.5 kV. Aquí ya me indica la hora de inicio, de terminación de este registro. Aquí me dice incluir abanderamiento, es decir, si hubo eventos de voltaje, le digo que los incluya, incluir todos. Tipo de voltaje, alto, es decir, de alta tensión, o en este caso es media tensión, entonces le digo medio. Y luego me aparece aquí punto de conexión común, PCC, que esto es precisamente se refiere al punto inicial que indica en el documento del código. ¿A qué se refería? Que los criterios de aceptación de un centro de carga deben de cumplir en el punto de conexión de media o alta tensión. Entonces yo le doy aquí clic, punto personalizado en el sistema. Es decir, ¿por qué punto personalizado? Porque el punto de media tensión es decir que yo pongo a grabar el equipo conectándolo en el secundario de los TCs y en el secundario de los TPs. Y de esa forma yo voy a referir los valores de tensión y corriente y obviamente todo a media o alta tensión, pero siempre conectando el equipo en el lado de baja tensión o en el secundario de los transformadores de corriente y de transformadores de potencial, ¿no? Luego aquí está el logotipo de su empresa y de su cliente. Aquí yo puse el de la empresa, por eso aparece 2 veces. Y luego esos son los requerimientos que debe de cumplir este centro de carga, que me indica que habla de tensión, eventos de tensión, frecuencia, factor de potencia, por ejemplo, no aplica para media tensión, no está habilitado. Tampoco aplica el flicker para media tensión, ni armónicos o el TDD para media tensión. Observen que si yo habilito alta tensión y le digo especial, para una instalación en alta tensión especial aplica a todos y para una convencional solamente aplican estos que estén, y para media tensión solamente aplican eso. Entonces, esto ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en un documento, toda esta información, por ejemplo, esto es una presentación que dio la Comisión Reguladora de Energía, y entonces aquí, dentro de ese documento, por ejemplo, aquí dice requerimientos específicos, y aquí me dice qué requerimientos se aplican para media tensión, como observan, factor de potencia no aplica, flicker no aplica y distorsión armónico de corriente no aplica. Entonces, por eso el software no está habilitando estas opciones y en alta tensión especiales les aplica todo, por eso se palomea en el software todos esos requerimientos. Entonces, regreso al programa. No tengo habilitado lo que no aplica para media tensión. Ahora, lo que tengo que ingresar, si observan aquí donde dice punto de conexión común, ya me da 34.500 la tensión del sistema. La corriente, máxima corriente de carga demandada, que esta ya me la jala del registro realizado de los 7 días en este periodo. Entonces el equipo o el software detectó que el equipo, este es el valor de corriente más alto que midió en este intervalo de los 7 días, por eso me lo plasma aquí automáticamente. Y la única información que yo le debo de dar es la corriente de cortocircuito, que para este caso aquí, esta instalación en este punto de conexión es de 6.500 amperes. Entonces, yo este dato se lo debo de ingresar en base al estudio de cortocircuito.
Ya se lo ingreso y entonces le pongo aquí generar informe. Y observen cómo dice aquí, reporte código de red, los datos de la compañía, que aquí está la información que ustedes ingresaron, del centro de carga, los logotipos de tanto ustedes como de su cliente, la información de la medición, 7 días, hora de inicio, hora de terminación, el equipo utilizado, las ondas de corriente utilizada, el logotipo, bueno, la imagen JPG que yo cargué, que en este caso fue el logotipo de la empresa. Y aquí me da una tabla de evaluación inicial en base a los requerimientos técnicos del documento que les estoy mostrando, del código de red. Entonces aquí me dice, para la tensión de voltaje, la cuestión de voltaje en estado normal de operación, sección 3.1 del manual regulatorio de requerimientos técnicos, cumple. Entonces aquí ya el software me va haciendo una evaluación, se puede decir de forma automática, de los requisitos que me están solicitando en este documento. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Por ejemplo, ya vi cumple. Variaciones de tensión, que es el primer punto que viene en el documento, con intervalos de cada 5 minutos, que es lo que recomienda el código de red, y me da los valores o los umbrales, los requisitos de tensión permanente y durante 20 minutos que debe estar conectada esa instalación, que eso viene aquí en esta tabla. Entonces aquí tengo tensión máximo y tensión mínimo de forma permanente, como dice aquí, y tensión máximo y mínimo hasta por 20 minutos. Eso viene aquí en el software, o bueno, ya viene cargado la evaluación. Y entonces, esos son los requisitos que me pide el código de red. Eso es lo que está midiendo de esta instalación y en base a estas mediciones, el software hace una evaluación. Bueno, lo que yo medí cae dentro de los requisitos, entonces cumple, me pone aquí cumple. No hubo eventos de voltaje en esos 7 días que instalamos el equipo, no me marca nada. Me da la gráfica de tensión, aquí ya la puedo visualizar, y aquí tengo los umbrales de requerimientos del código de red. Si ven, la gráfica está dentro de esos requerimientos, por eso me lo evalúa como cumple. Así es en el caso de tensión. Si hubiera eventos de tensión, me da la curva ITIC, que esa también viene aquí en este documento. Es decir, curva ITIC, que deberán permanecer los centros de carga conectados ante condiciones transitorias de variación de tensión, siempre que se encuentren dentro de la región de funcionamiento sin interrupción, ¿no? Entonces, si aquí yo en el periodo de registro tuviera algún punto en la región prohibida, me lo va a plasmar el software y me va a decir qué punto no cumplió. Y si todos los puntos cayeran aquí, pues bueno, sería en el rango de funcionamiento sin interrupción y que no tiene problemas esa instalación. Eso yo lo tengo aquí en el software. Entonces, de esa forma ya me lo muestra. Y ahí está la información. Igual frecuencia, que eso también es otro requisito. Entonces, igual me evalúa en base a los requisitos que pide el código de red. Me dice, cae en esos intervalos de requisitos, cumple. Y me da la gráfica, los intervalos de requisitos máximos y mínimos. ¿Qué más le aplica? Eventos de tensión, frecuencia, factor de potencia no aplica, entonces por eso no está. Y lo viene aquí desequilibrio de corriente, es decir, el desbalance. Y lo mismo, en base a esto, va a seleccionar los criterios, porque si observan aquí, si me voy a desbalance de corriente, tengo esta tabla. Entonces yo aquí dice tabla 3.8e, desbalance máximo permitido en la corriente en el punto de la cometida. Entonces, si observan, los criterios se seleccionan en base a la corriente de cortocircuito, que viene del estudio de cortocircuito, entre la corriente de demanda máxima.
Entonces, en base a estos dos parámetros, voy a caer que le corresponde la fila 2, la fila 3, la fila 4 o la fila 5. Entonces, el software ya me la hace de forma automática. Y de esta forma aquí precisamente me dice la tabla 3.8e. Tengo el valor de corriente máxima, la corriente de cortocircuito y me pone la gráfica del desbalance de corriente y me dice la evaluación cumple, ¿no? Entonces, de esta forma, yo ya tengo el reporte hecho en base al software de forma automática, aunque yo siempre les he dicho, nunca le dejen el trabajo completamente al software, porque a lo mejor, por ejemplo, aquí el 95% de tiempo cumple. Pero ¿qué pasa si a lo mejor el desbalance aquí les diera no cumple, pero cuando evalúen la información resulta que ese desbalance es el fin de semana, es decir, cuando no hay carga y solamente hay alumbrado? Entonces puede ser que les salga un desbalance alto y eso no impacta al sistema eléctrico nacional. Y aunque aquí el software les dé no cumple, por ejemplo, ya viene el análisis del ingeniero y dice, bueno, ¿por qué me está dando desbalance alto? Me voy aquí a la gráfica, por ejemplo, aquí yo tengo habilitadas las corrientes y dice, a ver, vamos a ver el desbalance manualmente. Y yo aquí me voy donde dice desbalance de corriente. Y observen cómo aquí yo tengo la demanda de corriente y viene el fin de semana. Se cae drásticamente. Sábado y domingo no hay nada y empieza el lunes otra vez. Entonces, si yo el desbalance lo habilito, ¿qué es lo que observo? Que mi desbalance cuando tengo la demanda máxima, cuando estoy operativamente de lunes a viernes, mi desbalance es muy bajo. Aquí estoy cumpliendo con un requerimiento del código de red. Y aquí observen cómo crece mi desbalance, pero porque la carga, en este caso a lo mejor nada más esto es de alumbrado. Entonces yo por esto no puedo decir, ¿sabes qué? No cumple la instalación porque tiene un desbalance alto. No, pero espérate, porque esto es el fin de semana. O por qué existe el código de red actualmente es porque lo que quieren que el sistema eléctrico nacional no se vea contaminado o afectado por lo que tú puedas generar como centro de carga. Pero bueno, en un fin de semana que yo tengo una carga muy baja, por ejemplo aquí que son corrientes de 18 amperes, no es que vaya a impactar o a crearle un problema al sistema eléctrico nacional. Y luego empieza otra vez el lunes y vean cómo el desbalance nuevamente mejora. Entonces yo aquí, supongamos que me hubiera dado aquí, no cumple. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, antes de, yo le puedo cambiar y ponerle cumple y a lo mejor poner una nota. Cumple porque el desbalance que estoy teniendo a lo mejor de 10% es el fin de semana y es porque es puro alumbrado y además es una carga muy baja. ¿Y dónde se puede hacer esas anotaciones? Ahorita les voy a mostrar porque bueno, ya como informativo este reporte me pone corriente. Si observan es la gráfica de corriente que estoy viendo de forma manual, aquí ya la tengo y me da los valores máximos de corriente que obtuve en ese intervalo de registro y también la potencia o la demanda máxima que tengo. Y aquí también puedo ver cómo está mi instalación y si la demanda está acorde a lo que yo en teoría tengo dimensionado mi transformador o mi contratación de energía, etcétera. Esta es información ya nada más que me ayuda a mí como informativa, no es tanto dentro del código de red. Pero bueno, este reporte que me genera el software, yo aquí le digo guardar y aquí tengo la opción que dice Microsoft Word File. Bueno, igual lo mismo, déjenme hacerlo un poquito más grande. Bueno, no sé, aquí dice OK. Y aquí le doy un nombre. Y entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a poner ejemplo. Código de red. Y le digo guardar. Y entonces me voy a la carpeta. Y aquí lo tengo. Ejemplo código de red que acabo de guardar. Le doy doble clic. Y aquí está en Word. Entonces, toda esta información que acabamos de ver, ya la tengo en Word. Y yo aquí puedo poner el membrete de mi empresa, agregar fotos o hacer algo más detallado
y este reporte presentarlo y tenerlo en Word, hacerlo PDF y enviárselo al cliente, ¿no? Ya, o sea, es decir, no necesita tener el software para que yo le mande el registro, sino simplemente ya le doy la información desmenuzada y todo en Word, lo hago PDF y se lo envío a mi cliente, ¿no? Entonces, esa es una de las opciones que tiene el código de red, pero observen, porque hay quien me dice, oye, yo medí en baja tensión, en 480, 440, les digo, no vas a poder usar este reporte de código de red porque la tensión que yo tengo aquí como mínima para seleccionar de acuerdo a lo que vienen los requerimientos del código es de 13.8 a 400 kbs. Entonces, en ningún punto dice aquí 440 o 220. Entonces, la evaluación para empezar de voltajes, todo me lo va a dar mal, ¿no? Que no cumple, porque está abajo de 13.800, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasa con los demás criterios de evaluación? Que si vimos en el documento, si yo quisiera evaluar el desbalance, por ejemplo, no es la misma corriente de cortocircuito que yo tengo en el punto de conexión a, por ejemplo, la corriente de cortocircuito en el secundario del transformador principal. Ni tampoco es la corriente de demanda máxima la misma en el secundario del transformador principal que en el lado de media tensión. Entonces, por eso digo, si se pudiera hacer esa evaluación, hacer un análisis a lo mejor un poco con ayudante de algún software o de alguna otra herramienta, si es que tú mides en baja tensión y quisiera hacer la evaluación como lo pide el código de red. Pero bueno, entonces, esta es una de las opciones. Ahorita lo voy a cerrar. Porque dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no me meto al código de red o no tengo o sí voy a hacer una evaluación al código de red, pero como me di en el secundario, pues lo voy a hacer en base a valores secundarios. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, aquí, ahorita voy a cerrar este registro que yo tengo para media tensión. Le digo cerrar y le digo archivo, abrir. Y por ejemplo, aquí tengo una medición de baja tensión, desinstalación. Entonces tú, por ejemplo, si dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un estudio para ver cómo está esta instalación. Lo mismo, registro general, visualizo tensión, B1, B2, B3. Por ejemplo, aquí tengo habitadas algunas cosas. Voy a poner el valor promedio y voy a deshabilitar lo que es la información, porque ¿qué pasa? Yo aquí tengo un evento de voltaje. Entonces, voy a poder evaluar toda esta información que tengo. Permítanme.
Bueno, entonces, este registro de baja tensión, se observan aquí hubo un apagón, una interrupción, pero bueno, habilito voltaje, corriente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer esta evaluación de esta instalación en baja tensión, ¿por qué? Porque el voltaje aquí ven 127 volts, medimos en un punto de baja tensión, le doy clic derecho y crear un informe según la EN 50160 que les comentaba. Esta es una norma europea de calidad de energía, le doy clic ahí y por default me aparecen los criterios de evaluación en base a esta norma, que bueno, los criterios son 10% arriba, 10% abajo para el caso de los voltajes. Entonces aquí simplemente le digo aceptar. Lo mismo me va a aparecer esta ventana donde le digo aceptar, que es donde yo selecciono la información de mi cliente y la información de la empresa. Y entonces igual me aparece como en el caso del código de red para generar un informe, pero ahora me dice N50160. Dice, bueno, aparecen los logotipos que me dice que incluyan el informe. Le digo que sí, porque si lo deshabilito no va a aparecer esa información en el reporte. Tipo de sistema, síncrono, bueno, a la frecuencia nominal, condiciones de operación normal, incluir eventos, le digo que sí, en base a la curva ITIC, por ejemplo, que inicie el registro, que empiece la evaluación inmediatamente o al siguiente día de cuando yo empecé el registro. Ahorita le voy a poner inmediatamente. Reportes periódicos, sencillo. Y entonces aquí es lo que me va a plasmar en este reporte, que es la frecuencia del sistema, variaciones de tensión, flicker, desbalance de tensión, armónicos de tensión. Yo, por ejemplo, ahorita señalizaciones se refiere a las señales que mandan en Europa, en México no lo tenemos, señales de alta frecuencia a bajo voltaje lo deshabilito. Y entonces le digo aquí generar informe. Entonces me aparece y lo mismo que en el reporte código red, dice informe N50160, los datos de la empresa, del cliente, el intervalo de medición, 7 días, cada 5 minutos, 3 fases, 4 hilos, la tensión nominal, el equipo utilizado, si hubo eventos, que aquí me aparece aquí, duración máxima, que fue lo que duró, por ejemplo, ese apagón, 2 horas 29 minutos. Y entonces en base a esto me está dando la evaluación, que en la frecuencia del sistema pasa, en variaciones de tensión no pasa, obviamente porque coincidió que en este periodo que se pusimos a registrar hubo este apagón de 2 horas y media casi, ¿no? Entonces, pues bueno, para la norma ya un apagón de tanto tiempo, pues no es un criterio de cumplimiento, que no sea una instalación que cumpla. Flicker pasa, desbalance de tensión y tensión de armónico, ¿no? Entonces aquí me da la evaluación a 60 Hz, los requisitos de la norma, la N50160, lo que se midió y pasa, ¿no? Entonces lo mismo me da lo medido, los intervalos de los requisitos de la norma, variaciones de tensión. Entonces observen cómo en lo que es los requisitos del más o menos 10% de la tensión nominal, sí pasa, pero en lo que es la continuidad de esa instalación o que el voltaje no sufre interrupciones, pues no cumplió. Y lo vemos claramente aquí con esta interrupción de 2 horas y media. Y entonces por eso aquí me dice que no pasa, ¿no? Luego el flicker, lo mismo también, lo evalúa. Aquí en este caso sí pasa, porque bueno, aquí fue un apagón, no es tanto de cuestiones de variación de voltaje, sino simplemente no hay voltaje. Y ya lo demás integrado donde está el voltaje presente, me evalúa el flicker. El desbalance de tensión igual. El criterio es que tenga un desbalance menor al 2%. Eso se cumple aquí si ven la franja de requisitos. Y los armónicos de tensión, que lo mismo me hace la evaluación. En este caso la norma europea solamente pide hasta la 25ª, aquí lo tengo, y dependiendo de cada uno de esos armónicos, tengo los requisitos que para la armónica 3, por ejemplo, debe ser menor al 5%, para la quinta menor al 6%, entonces lo que mide el equipo, y por eso me dice la evaluación
pasa. Los interarmónicos, huecos, y si es que hubo sobretensiones, aquí me los plasma. Que en SCA no es que hubo sobretensión, sino básicamente el apagón y aquí está plasmado, que prácticamente está en cero. Entonces, lo mismo, esta información le digo aquí, guardar, Microsoft Word File, OK, y lo mismo le pongo aquí ejemplo N50160, por ejemplo. 50160. Guardar. Me voy a esa carpeta. Aquí está. Doble clic. Y entonces yo aquí le pongo membrete de la empresa, fotografías, etcétera. Y entonces, como está en Word, pues detallarlo un poco más y luego hacerlo PDF y enviárselo a mi cliente. Entonces, yo recomiendo esto que es una norma europea, el AN 50160, hacer esta evaluación. Si me voy al registro y dicen, ¿sabes qué? Quiero hacer la evaluación en base a la ley IEEE 519, que es la norma americana. ¿Y por qué la mencionamos? Porque, observen en el documento del código de red, una parte de esos requerimientos que me está pidiendo, ¿qué dice aquí? IEEE 519, es decir, que esto y lo que es armónicos de corriente, el TDD, está en base a la norma IEEE 519. Bueno, entonces yo si quisiera hacer una evaluación de esa instalación de baja tensión, clic derecho, informe IEEE 519, igual aquí la misma tablita que los otros programas, aceptar. Lo mismo, aquí bueno, no le cargué lo voy a cerrar, porque ¿qué hago? Nuevamente le digo clic derecho, IEEE 519, seleccionar, aceptar, selecciono los datos de mi cliente, el logotipo, le digo aceptar, y aquí está ahora sí. Punto de conexión común, por ejemplo aquí, si ustedes hacen la evaluación en el secundario en transformador, entonces aquí sí yo puedo seleccionar, decirle transformador, o también punto personalizado, del sistema. Entonces yo aquí le pongo transformador. Evaluación inmediatamente, le digo sí, o al siguiente día. Tensión nominal, ya me plasma los 127 volts que tengo de ese circuito, de esa instalación. Y entonces, como yo le puse punto de conexión común el transformador, entonces yo aquí le voy a ingresar. Observen cómo al cambiar la impedancia del transformador le voy a poner 5%. Y me va a cambiar lo que es, o me va a calcular, mejor dicho, la corriente de cortocircuito. Entonces le doy 5, Enter, y ya cambió. Y la capacidad del transformador, por ejemplo, si no sé si es de 500 kVA. Enter. Y entonces ya aquí me plasma o me calcula la corriente de cortocircuito en base a estos dos datos, si es que yo no tuviera este dato. Y aquí ya me plasma la corriente de demanda máxima del registro obtenido o realizado por el equipo. Y entonces yo lo único que le tengo que decir es cómo quiero que me evalúe. Por ejemplo, la norma de IEEE 519 lo hace al 95% del tiempo en THD y el TDD al 95% y al 99%. Que por ejemplo el caso del código de red no incluye el 99% del tiempo, sino recomienda hacerlo al 95% del tiempo. Entonces deshabilito, por ejemplo, esta opción. Maximizo aquí y le digo generar informe. Entonces lo mismo compila, me da informe IEEE 519, control armónico de sistemas de energía eléctrica, los datos de mi empresa, de mi cliente, del equipo, cuándo se hizo la medición, intervalos de registro, formación del equipo y la evaluación de esta instalación. Entonces, si observan aquí, me dice armónicos de tensión pasa, THD de tensión pasa, armónico corriente pasa, distorsión de la demanda total pasa. Y ya voy a ver la información puntual. Por ejemplo, en el caso de los armónicos de tensión, aquí en el caso de IEEE sí evalúa o pide hacer la evaluación hasta la 50ª. Entonces, si observan el documento, dice hasta la 50ª armónica. Me pone los criterios que trae la norma, de porcentajes, 5%, 5, 8, etcétera. Y la evaluación, en base a lo medido, me dice pasa.
y la gráfica. Igual para el TDD, la distorsión de la demanda total de corriente, armónicos de corriente, y aquí yo lo tengo, pasa. Y entonces toda esta evaluación y las gráficas la puedo nuevamente, le digo OK y le pongo aquí ejemplo. IEEE 519. Me falta una E. Guardar. Me voy a la carpeta. Y aquí está. Doble clic. Entonces lo mismo. El título, lo que vimos, pero está en Word. Entonces yo aquí puedo quitarle, ponerle membrete, fotos, etcétera. Hacerlo PDF y enviárselo a mi cliente. Entonces tengo todas estas opciones para yo poder generar el reporte dependiendo de lo que yo quisiera reportarle a mi cliente. O ya de algo puntual, pues yo lo que les comentaba, habilito lo que yo quiera visualizar. Aquí yo puedo manualmente evaluar, por ejemplo, los armónicos. Le doy clic en armónicos, el THD o la distorsión de la demanda total, que era el TDD que ahorita veíamos, por ejemplo, de la fase A, B y C, ¿no? Entonces, si observan aquí, este comportamiento coincide con lo que yo estoy aquí obteniendo, ¿no? Aquí está. Si observan, es muy similar a lo que tengo aquí del TDD, ¿no? Nada más que aquí, bueno, está el 100% del tiempo, porque, bueno, está el registro de los, desde el día 1 al día 7, pero yo aquí puedo hacer lo que les decía en un inicio, un reporte manual de la gráfica, pegarla. Que quiero la armónica individual, reportarla, me voy a armónico de corriente, por ejemplo, en la fase A, y le digo la armónica 3, por ejemplo. Y entonces aquí ya voy viendo el contenido de armónico de la 3, que por ejemplo aquí se ve muy parecido, que lo que durante una instalación la que más tengo presente es la tercera y la quinta, ¿no? Entonces aquí yo visualizo esta gráfica. Eso fue en el caso de armónicos de corriente, los armónicos de tensión, lo mismo. La fase A, la 3, y aquí tengo. Entonces, yo aquí puedo ir visualizando toda la información, ya sea manualmente, habilitarla, analizarla y presentarla, ¿no? Y de esta forma, o hacerme uso de estos informes de la norma europea, la norma americana, y en el caso del código de red. Y bueno, aquí en la parte superior tengo archivo, lo que vimos, abrir, guardar, cerrar, exportar ya lo vimos, en edición cortar, que es las funciones como todo el mundo conoce. Aquí lo que veíamos, como puedo ver, aquí en características del gráfico, lo que les mostraba, que si yo quiero, por ejemplo, los marcadores, ahí está. Eso lo tengo aquí en este menú o dándole un clic aquí en estos iconos, ¿no? Lo deshabilito. Acción, lo mismo, como le da clic derecho, me aparece aquí las opciones de crear los informes. Herramientas. Ayuda, aquí por ejemplo, si yo hay una nueva versión de software y quiero ver, le digo quiero probar la existencia de actualización de Power BI y me va a ver. Si hay, teniendo conexión a internet, va a checar que haya una nueva versión, me dice que sí, que si la desea instalar, le digo que sí y ya me actualiza el software, es decir, son actualizaciones sin costo adicional. Entonces, este es un panorama general de lo que tenemos como opciones en el software Power BI. Y la última, que es bien importante, ahorita que me acordé bien de esto, clic derecho, dice aquí, ¿qué pasa si yo no configuré bien la fecha? Aquí dice reparar datos del registro. Este registro, si yo por ejemplo no
tengo bien la hora y la fecha en el equipo y lo puse a grabar, yo aquí lo puedo corregir. Le digo modificar la fecha, la fecha y hora registrada. Le doy clic y me va a aparecer una opción para que ingrese la fecha que yo quiero y la hora, y entonces va a ponerme ya el registro de esa fecha y hora. Por ejemplo, si me dieran en el caso del código de red que me pide medir en el secundario de los TCs y TPs, o bueno, esa es la opción para hacerlo, y supongamos que me equivoqué y que el cliente me dijo que era 100:1 la relación del TP, y resulta que no, ¿sabes qué? 151. Antes le doy clic ahí y aquí me aparece una tabla donde yo le voy a poder ingresar unos factores. Por ejemplo, aquí tengo unitario, pero bueno, si es, por ejemplo, 151, entonces aquí le agrego 50, porque me hace falta el factor 50 en las tensiones, y le digo aceptar, y entonces me va a modificar ya las escalas a la relación correcta. Lo que sí yo recomiendo es que una vez modificado el registro le den guardar como, y que el archivo original siempre se mantenga intacto, ¿no? Y la última opción que decía ahí, registro general, preparar datos. Si yo conecté mal, es decir, que las corrientes las conecté en secuencia negativa, o bueno, secuencia inversa. En lugar de 1, 2, 3, la conecté 3, 2, 1. Entonces yo aquí puedo corregir la secuencia de fases y ya me va a dar el registro con la secuencia de fase positiva. Entonces tengo esas tres opciones para, en dado caso que yo me haya equivocado, corregir ese registro. Bien, pues ese es el panorama general del software Power View.